usuarios de enfermedad renal crónica, usuarios de quimioterapia, usuarios de hospital día por diferentes patologías, ellos son portadores, son pacientes con portación de factores de riesgo para estos gérmenes causales de neumonía que en la comunidad. Entonces, antes de elegir otra vez otro antibiótico, es reconocer el tiempo de antibiótico. ¿Es realmente precoz? ¿Necesitamos hacer de urgencia un tratamiento antimicrobiano para nuestro paciente o podemos esperar? ¿Y esto cómo decimos? Y en base al contexto del paciente. Cuando hablamos de un paciente con choque séptico o en paciente de sepsis, una sepsis a punto de partida pulmonar, acá no hay dudas, no hay ninguna discusión. El tratamiento antimicrobiano es imperativo. Resucitación de fluidos con antimicrobianos al momento de la evaluación y no necesitamos que el paciente ingrese a cuidados críticos. No necesitamos complejizar al paciente con un acceso venoso central, por ejemplo. La medicación es sin lugar a dudas inmediata y esto es lo que va a marcar la diferencia en la mortalidad de los pacientes. Y esto no lo estoy diciendo yo, hay estudios, ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha cómo el retraso antimicrobiano por hora aumenta la mortalidad de forma acumulada. Cuanto más tardemos, más aumenta la mortalidad de estos pacientes. Entonces pensemos, yo siempre traspolo y digo, pensemos que nuestros pacientes somos nosotros, somos nuestros familiares, probablemente actuamos mucho más rápido. No tendríamos que trasladar a esos escenarios, pero sí realmente tendremos que ser, nuestro actuar tiene que ser muy precoz en estos contextos, cuando el paciente está en choque séptico o en sepsis. Esto no aplica en pacientes con cuadros leves o moderados. Ahí nosotros tenemos una brecha de tiempo para poder discernir si hacemos o no un tratamiento antimicrobiano. ¿Y por qué digo hacemos o no? Porque el tratamiento empírico inadecuado también tiene sus efectos adversos. Entonces, todavía no hablo de qué antibiótico, pero estoy diciendo, ¿hacemos? Sí. ¿Cuál hacemos? Y si hacemos no, ¿por qué no hacemos? Cada una de nuestras decisiones tiene que estar fundamentada. Bueno, cuando hablamos de tratamiento empírico, nuestro tratamiento empírico también tiene que estar fundamentado en base a todo lo que nosotros hablamos. Nosotros tenemos diferentes niveles de acuerdo al sitio de atención que ya manejamos. Hablamos de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio, pacientes hospitalizados sin riesgo de multidrogoresistentes y pacientes con neumonía adquirida en la comunidad con riesgo de gérmenes multiresistentes. Nosotros siempre, en la siguiente diapositiva, les voy a mostrar cómo estamos acostumbrados y díganme si no es cierto que vemos neumonía adquirida en la comunidad con una terapia combinada única y exclusiva para todos los pacientes. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces eso es lo que nosotros tenemos que individualizar, contextualizar. Está bien, y probablemente tengamos dos pacientes con la misma historia, con el mismo cuadro clínico, con el mismo germen inclusive, y sus respuestas van a ser diferentes. Por eso es importante, porque esos ya son los fenotipos de respuesta de cada paciente, por eso es importante que nosotros a cada paciente le demos nuestro tiempo y le contextualicemos para ver qué le vamos a hacer y por qué le vamos a hacer, porque no todos responden de la misma manera. Entonces, todas esas respuestas están en base a lo que nosotros también decidimos. Vean ustedes cómo nosotros podemos hacer para manejo ambulatorio, amoxicilina vía oral cada 5 días. Acuérdense, nosotros tenemos mucha disponibilidad de una terapia combinada. Las terapias combinadas con sulbactam tienen muchos efectos adversos, sobre todo en pacientes mayores de edad. Por eso tenemos que ser muy mezquinos a la hora de decidir qué antimicrobiano dar y reconocer los antimicrobianos con los efectos adversos que pueden llegar a tener. Quinolonas también, aprovecho, no viene al caso, pero digo, reconozcamos los efectos adversos que pueden tener a nivel muscular, a nivel cardiológico, seamos celosos de lo que estamos dando para nuestros pacientes. Para pacientes hospitalizados, sí ya podemos indicar ceftriaxona con acitromicina, y acá me estoy adelantando también, y ven ustedes cómo hay diferentes combinaciones. Levofloxacina, me voy a adelantar ya a lo que es el manejo parenteral a vía oral. No por estar internado un paciente necesita toda la medicación parenteral. Probablemente si se interna
va a requerir las primeras 24, 48 horas un manejo parenteral para ser mucho más estricto, monitorizado y un control. Pero el plan y nuestro objetivo debe ser, si están las condiciones clínicas dadas, que el paciente pueda descomplejizarse para ir programando ya su manejo ambulatorio. Podemos iniciar ese switch de endovenoso a oral ya en la internación para que complete ese tratamiento oral en la casa. Si el paciente está en condiciones de recibir un comprimido oral durante la internación, también lo puede hacer. Por eso digo, las primeras 24 o 48 horas puede recibir parenteral, pero el objetivo es ir descomplejizando en el progresivo de los días. No. Esto es estándar internacional. Sí. Esto se debe ajustar. Esto realmente a nivel internacional está la guía del Ministerio de Manejo Empírico de Infecciones Comunitarias, que también está bastante compatible con esto. Ahí, por ejemplo, hablamos del Inesolit. Nosotros cuando hicimos la guía en conjunto, porque fue intersocietaria la guía de manejo de infecciones comunitarias, no podemos dejar de mencionar antimicrobianos que no están disponibles en nuestro medio. O sea, sí o sí se hace la... Claro, sí o sí tenemos que recomendar. Vamos a llegar a eso, doctora. Bueno, como ya dije, en el manejo de enfermedades infecciosas hay algo que se abrevia como TEI, que es el tratamiento empírico inapropiado o inadecuado. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos iniciar un tratamiento empírico, pero ese tratamiento debe ser reevaluado de forma constante. No nos casemos con un tratamiento inicial. Debemos reconocer, continuar y valorar si amerita esa continuidad de tratamiento de acuerdo a la respuesta que el paciente vaya teniendo. ¿Por qué? Porque durante la internación el objetivo claramente es que el paciente tenga una respuesta favorable, pero sin embargo puede haber una evolución estacionaria o inclusive puede haber un empeoramiento clínico durante la internación. Y en este contexto, en esta situación, es donde ya debemos valorar otras opciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es otro diagnóstico? ¿Hay una infección concomitante? No es una infección. Eso me olvidé de mencionar al comienzo. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de una neumonía en esas primeras horas, siempre es importante que nosotros, porque es muy difícil a veces decidir. Parece fácil lo que estoy diciendo, pero es muy difícil a veces decidir porque parece una infección o está solapando o simula una infección y es una descompensación cardiovascular, o son las dos cosas o es viceversa. A veces son las dos, a veces uno solo, pero eso recién en las 24 o 48 horas nosotros vamos a tener más claro el panorama. Por eso, vuelvo a lo que estaba diciendo recién, la reevaluación es algo obligatorio para todos los médicos. Esa ceftriaxona, levofloxacina que hicimos al comienzo, no es obligatorio 7 a 10 días con el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca descompensada también durante 7 días. O sea, hay algo que pueden ser las dos cosas, claramente. O pudo haber sido solamente una de ellas y descartamos durante la internación alguno de esos diagnósticos. Esto es lo que ya hablamos, decidir si vamos a tratar, qué es lo que vamos a tratar. El tratamiento empírico tiene que ser fundamentado y no hacer un sobretratamiento. Y hablamos ahora del uso complementario de biomarcadores. Fíjense que yo no hablé de cultivos. ¿Por qué yo no hablé de cultivos? Porque las guías hablan que cultivos solamente nosotros utilizamos en pacientes hospitalizados con neumonía adquirida grave. Solamente en estos casos nosotros necesitamos hemocultivos o cultivos de secreción traqueal. De hecho, si hacemos el cultivo de un paciente ambulatorio, lo más probable es, acá están los neumólogos, ellos me van a corregir después, lo más probable es que nos arrojen gérmenes de microbiota que es habitual, o gérmenes colonizantes de cavidad oral. O sea, es muy difícil solicitar cultivos en pacientes ambulatorios. Es mucho más sensible utilizar estudios imagenológicos y no microbiológicos en este caso en el manejo de pacientes ambulatorios. Cuando hablamos de pacientes internados, el uso correcto de biomarcadores también es una decisión
en el día a día. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más herramientas diagnósticas, a lo cual nosotros debemos de decidir si hacemos o no hacemos. Cuando yo veo o cuando vemos el retorno de procalcitonina y veo sobre todo esto, y viene, por ejemplo, PCR, procalcitonina, vemos el resultado alto, la pregunta es, ¿por qué se solicitó este estudio? O sea, si un estudio se solicita, es como siempre decimos en clínica, es en base a una sospecha que nosotros tenemos. Si nosotros pedimos, es porque sospechamos que algo está alterado y va a apoyar o no nuestro diagnóstico. Y va realmente estos marcadores a orientarnos a tomar una decisión. Entonces vean ustedes que acá estos biomarcadores no pueden por sí solos decidir o reemplazar nuestro juicio clínico. El hecho de tener una impresión clínica y tener una procalcitonina elevada de forma aislada no va a reemplazar nuestro juicio clínico. Todo tiene que ser manejado de forma conjunta. Tampoco está recomendado el uso de biomarcadores para decidir en base a esto escalar terapias. Por ejemplo, ya en curso de antimicrobianos, si decidimos escalar o se solicitó para ver si ya suspendemos o no antimicrobianos y retorno alterado, no olviden que estos marcadores, que estos biomarcadores tienen reacciones cruzadas también con algunas circunstancias, por eso es importante reconocer estos hechos. Sin embargo, el uso de biomarcadores está recomendado para apoyar el uso en decisiones eventuales terapéuticas, solo en conjunto con el resto de las evoluciones y no de forma aislada, como ya mencioné. La reevaluación a las 72 horas, si el paciente no mejora a las 72 horas, hay que plantearse, como ya dije desde el comienzo, diagnósticos diferenciales, el foco no controlado. Esto es muy importante porque probablemente podamos llegar a requerir colegas de otras especialidades como cirugía o cirugía de tórax que nos ayuden con el drenaje de empiemas o de abscesos, por ejemplo, y donde el tratamiento médico no es suficiente. Por eso aquí nosotros hablamos de un foco no controlado. También cuando el antimicrobiano no es suficiente y requerimos escalar de terapias antibióticas. Cuando no es que es lo que acabo de mencionar, cuando el germen no está cubierto o cuando inclusive podemos estar, y esto es algo muy importante, podemos estar nosotros con el paciente con un diagnóstico clínico, con el antimicrobiano correcto. Sin embargo, la exposición al antimicrobiano está siendo de forma incorrecta. ¿Qué significa esto? Que la forma de administración, las vías y el tiempo de administración es incorrecto. ¿Por qué? Porque hay antimicrobianos, ustedes saben, el PKPD de algunos antibióticos es muy especial y necesita un tiempo de administración. Probablemente por eso decimos de un goteo de 3 horas, de 6 horas para alcanzar la vida media y de esta forma que se llegue a alcanzar el efecto bactericida que es el objetivo de los antimicrobianos. Por eso es importante cumplir también con estos objetivos farmacológicos. Bueno, algo muy discutido, hace varios años estuvo en auge el tema de los corticoides, después se suspendió y ya actualmente en los últimos años hay una publicación ya del 2023 donde se habla a través de un ensayo multicéntrico del uso de corticoides, pero sin embargo hay demostración solamente de beneficio con la reducción de mortalidad en pacientes hospitalizados en neumonía adquirida de la comunidad grave. Esto no es traspolable a otros pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, manejo ambulatorio y de manejo leve o moderado en sala. Solamente por eso les puse el cuadro, creo que no se ve nomás tan distante. Hay una mortalidad reducida a los 28 días como resultante secundaria a los 90 días. Bueno, y esto es, como para ir terminando, cuando nosotros hacemos la evaluación de los pacientes, no solamente es llegar a completar un tiempo de tratamiento, sino reevaluar de forma constante si estamos o no completando, si estamos o no haciendo un curso correcto y valorar el tiempo de tratamiento.
En la siguiente diapositiva les voy a poner la premisa en el manejo de enfermedades infecciosas es menos es más. ¿Qué significa esto? Que menos tiempo de tratamiento está demostrado que es igual o mejor a más días de antibiótico. En neumonía asociada a la ventilación hablamos de que 7 es igual a 14. Pocas veces nos atrevemos en neumonía asociada a la ventilación a hacer 7 días de tratamiento antimicrobiano porque usualmente no vemos una mejoría tan rápida, ¿verdad? Esa es mi experiencia. Queremos llegar a alcanzar rápido, sin embargo hay muchos factores que no nos ayudan, no solemos tener tan rápido retornos laboratoriales y otra serie de situaciones, ¿verdad? Pero sí está demostrado que con 7 días en neumonía asociada a la ventilación es suficiente, neumonía adquirida en la comunidad es 5 días. Esto yo quiero recordar que no es imperativo, esto depende del médico, ¿verdad? El plan es, yo siempre digo el plan es no irnos tantos días, no hacer 10, no hacer 14, no hay un esquema, pocas enfermedades infecciosas tienen un tratamiento prolongado, fijo y estricto para cumplir. Pero si yo digo 8 días, son 8 días, si yo veo que hizo un poco más de 5 y le veo en el día 9, hoy día 9 le suspendo, o sea, no hay ningún problema a suspender, no hay que cumplir a rajatabla un esquema. Por eso digo, hay solamente algunas patologías que sí necesitamos llegar a cumplir 3, 6 meses de tratamiento antimicrobiano. Sin embargo, en estas patologías que nosotros podemos ver a pacientes internados y luego hacemos el seguimiento por consultorio, podemos hacer 9 días, 11 días, 4 días, todo depende del contacto que tengamos nosotros con el paciente o el seguimiento o el equipo multidisciplinario que esté evaluando al paciente. Acá está la duración óptima, estas sí son recomendaciones internacionales. Neumonía adquirida en la comunidad leve, 3 a 5 días. Hay veces, sobre todo en estos cuadros, en esta época de virus estacionales, donde no tenemos un retorno rápido, no tenemos la seguridad que vamos a verle rápido al paciente. Simula un cuadro viral respiratorio, pero también parece un cuadro bacteriano. Podemos hacer un manejo ambulatorio antimicrobiano de 3 días y vemos. Ya depende de la decisión y el juicio clínico profesional de cada persona. Y ven ustedes el resto de los diagnósticos. Sí, por Staphylococcus aureus es un poco más, 7 a 14 días, pero son... Carolina ya me está mirando. Ya vamos terminando. Bueno, y para ir finalizando, no nos olvidemos que el tratamiento no termina al finalizar el antibiótico. Siempre es importante hacer un seguimiento del paciente. Hay recidivas de cuadros infecciosos, sobre todo bacterianos, y por sobre todo no olvidarnos de recomendar las vacunas a nuestros pacientes. Yo sé que cuesta mucho el consultorio, pero darle 2-3 minutos más de explicación a nuestros pacientes de la importancia de la vacuna con la prevención y el beneficio inmunológico, sobre todo a pacientes mayores. Realmente a todos nos beneficia, pero sobre todo a los pacientes mayores. Hoy por hoy nuestro país es uno de los países que mejor cobertura de vacunas tiene en la región, así que eso es algo que hay que aprovechar. Me gustó mucho, las vacunas recomendadas a nivel internacional. No tenemos estas vacunas. La PC23 es la que teníamos, que ahora está solamente a nivel privado tenemos, y la de COVID tampoco tenemos actualmente. Esta imagen me gustó mucho, que dice si estás en riesgo para enfermedad neumocóxica. Porque hablamos mucho de la teoría, pero realmente si uno se empieza a mirar y dice sí, y cada uno empieza y se hace hacer un juicio clínico o le mira a su colega o mira a su entorno, alguna en vez de ver el listado de patologías o factores de riesgo, podemos ver que dentro de nuestro entorno hay más de una persona que está en riesgo para enfermedad neumocóxica. Ahora hay brote de enfermedad meningocóxica y neumocóxica en la región, así que hay que estar atentos. Bueno, y este es el resumen: reconocimiento temprano en la severidad, antibiótico inicial adecuado según el riesgo, corticoides en pacientes con neumonía grave, el desescalamiento o escalamiento si corresponde con la duración corta, y no olvidarnos de la vacunación. Muchas gracias.
Hola. Sí, después. Excelente, doctora. La verdad que es súper interesante para nuestra práctica de día a día, los que hacemos sala y consultorio. A continuación, nos va a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cuáles son las decisiones que tomamos día a día que van a reducir las exacerbaciones y la mortalidad. Para eso le tenemos a la doctora Shirley Galeano Reinal. Adelante, doctora. Ella es especialista en neumología, especialista en enfermedades neuromusculares, magíster en salud pública y es parte del staff de neumólogos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente. Adelante, doctora. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y el honor de estar compartiendo con la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna esta mañana. Yo elijo creer, mente positiva y, como decimos, manifestar lo que queremos, que tanto se utiliza la palabra manifestar, pero realmente es creer que ya nos vemos en cuartos de finales. Bien, el día de hoy les hablaré acerca de las decisiones clínicas que debemos tomar para el manejo de exacerbaciones en EPOC y también justamente la decisión de qué tratar y cómo tratar de acuerdo justamente a lo que las guías van recomendando últimamente, que es tipificar al paciente. Estoy tratando de pasar. Ahí está. Que es tipificar al paciente, darle la característica de qué es el problema que predomina en el paciente con EPOC. Primero que nada, tenemos que definir la enfermedad. Es una enfermedad con síntomas que son heterogéneos. Habla más que nada de la persistencia en la obstrucción no reversible. Y los tratamientos, como ya dije, hablan de definir el tipo. El fenotipo de bronquitis crónica, que predomina la inflamación, predomina la secreción, el paciente es un tosedor con mucha secreción, y el fenotipo de enfisema. El paciente está con lesiones ya a nivel alveolar, destrucción de los tabiques, atrapamiento aéreo, pero justamente ese criterio de sospecha nos habla síntomas clínicos, factores de riesgo y el requisito espirométrico. Cuando hablamos de factores clínicos, hablamos de los síntomas como la disnea progresiva, va teniendo dificultad para desarrollar actividades comunes, va enlenteciendo su caminata por la disnea, sibilancias, tos y, por supuesto, expectoración recurrente. Los factores de riesgo. Las guías en los últimos años hacen muchísimo énfasis en este tema. ¿Por qué? Porque hay factores genéticos que predisponen, hay a lo que hablamos en el desarrollo. ¿Cuánto tiempo tarda el pulmón en madurar? Hablan datos de 20 a 25 años. Es decir, hay mucho más riesgo en personas que inician la exposición al tabaquismo antes del desarrollo total del pulmón. Es decir, vemos incluso mayor gravedad en personas que han iniciado antes de los 20 años, así como aquellas personas que han tenido patologías graves, que han alterado su estructura en el desarrollo pulmonar antes de los 20 años. Por eso, el norte hoy en día con el EPOC es la búsqueda temprana del paciente que tiene riesgo de desarrollar EPOC joven. Ese paciente de 20 a 50 años que genera síntomas, manifiesta constantemente presentar síntomas clínicos, pero no cabe en el famoso paciente EPOC. No es añoso, no está expuesto al tabaco, pero sí a otros factores genéticos, exposición justamente medioambiental a través del uso de vaporizadores, la biomasa, la polución y recurrentes infecciones como tuberculosis, que sabemos todo es prevalente en Paraguay, exposición a VIH y en niños que han tenido asma y todas las consecuencias que eso genera, como ya dijimos, por el tiempo de desarrollo del pulmón. Entonces, para definir EPOC necesitamos un requisito espirométrico, que es la relación del FEV1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, sobre la capacidad vital forzada, menor a 0,7 posterior al uso de broncodilatador. Siempre la obstrucción debe ser permanente posterior justamente a la prueba broncodilatadora. Ahí tenemos el diagnóstico confirmado de EPOC. Pero aparece justamente el fenotipo que les estoy hablando, el fenotipo PRIS.
Esto ya se venía hablando anteriormente en las guías 2002, como la posibilidad de que esto exista, el famoso paciente joven de 20 a 50 años que tiene una tomografía con enfisema de inicio, generalmente periférico, el famoso joven que crece, se enlonga, los pulmones todavía no se terminan de desarrollar y genera enfisemas paraceptales, es decir, una gran tendencia a neumotórax espontáneo en personas jóvenes que incluso no han consumido cigarrillo, que no presentan factores de riesgo, pero justamente se ve que clasifican en el famoso, ya actualmente, fenotipo PRIS. ¿Qué habla de esto? Una espirometría alterada con un FEV1 disminuido para el predicho, o sea, FEV1 menor al 80%, acorde a su edad, y la relación está preservada. Es decir, tiene más de 0.7, entonces, ¿lo tratamos como EPOC? ¿No lo tratamos como EPOC? Justamente las guías dicen, captémoslo, y sí, tratémoslo a tiempo para prevenir exacerbaciones, que es una gran tendencia que tienen este tipo de pacientes. Una alerta es la alta prevalencia en fumadores obesos con mayor riesgo de comorbilidades como las cardiovasculares y por supuesto que posteriormente desarrollen una obstrucción fija. Este es el paciente que más vemos muchas veces porque consulta por síntomas, le pedimos una espirometría, es normal, ¿qué hacemos? Entonces, justamente las guías nos hablan de captarlo ya como un paciente prontamente hecho. Y lo tradicional, lo que ya he conocido, el diagnóstico de una confirmación de EPOC, una relación baja de la FEV1-FBC menor a 0,7. Eso confirma. Y el cambio de paradigma. Entonces, tenemos una espirometría alterada, pero a nivel del FEV1, pero no en la relación. ¿Qué le solicitamos? Un ATACAR. Al solicitarle un ATACAR al paciente, como ya dije, joven, vemos justamente el enfisema centrolobulillar o paraceptal. Entonces hablamos de que el umbral de la alteración estructural no espera a verse en la espirometría en forma temprana. Entonces tenemos sospecha clínica, factores de riesgo y siempre tener en cuenta este nuevo fenotipo. Hablamos de pacientes, como ya dije, jóvenes, con un enfisema en la tomografía, su relación conservada, ahí no se ve la ausencia al flujo, pero tienen síntomas. Si vemos que tiene un FEV1 mayor a 80, hoy se habla de pre-EPOC. Si el FEV1 está disminuido, hablamos del fenotipo PRIS. ¿Por qué ya se habla de un pre-EPOC? Porque el paciente presenta síntomas. Obviamente que hay que descartar todas las comorbilidades que puedan generar esa disnea, esa expectoración, esa dificultad respiratoria en forma generalizada, pero justamente ahí es la importancia del trabajo multidisciplinario. Síntesis entonces, estructura versus síntomas. Si hay exposición al tabaco, eso genera una inflamación en las vías respiratorias, lo que genera una mayor disnea con síntomas y generalmente menor FEV1. ¿Cuál es el destino de ese paciente? Generalmente un fenotipo PRIS. La exposición no tabáquica, pero con alta exposición en biomasa, muy característico en nuestro país, conduce a una destrucción del parénquima en forma directa, lo que genera mayor enfisema, una estructura con función conservada en la espirometría y su destino generalmente es el daño extenso pero silencioso. Porque justamente existen subdiagnósticos a nivel de EPOC, es que llegamos tarde a ese paciente, ya está con muchas complicaciones y muchas comorbilidades. El primer paso, evaluar la limitación del flujo aéreo, como con una espirometría y justamente la clasificación que nos habla de la severidad. Esta clasificación de severidad no habla de qué tratamiento vamos a hacer, pero por lo menos nos ubica a complementarle justamente con la evaluación integral. ¿Cuáles son los riesgos y los síntomas? Anteriormente las guías hablaban de grupos A, B, C y D. Hace años ya se ha fusionado este grupo C y D al grupo E, en el que tenemos que tener en cuenta las exacerbaciones. Está muy observada justamente las características de esas exacerbaciones, su frecuencia, si llega a hospitalizarse el paciente, y es ahí donde se hablaba ya hace unos años de la posibilidad de establecer estos criterios Roma.
Actualmente las guías ya hablan claramente de cuáles son los criterios Roma para EPOC y hablan justamente para definir el tratamiento con la suma de los riesgos y síntomas más justamente la severidad. Y esta es la matriz de evaluación. En el grupo A tenemos baja exacerbación y bajos síntomas. ¿Cómo hago eso? Utilizo justamente la escala de Disney y hago también un test, una evaluación de la aplicación de un cuestionario para saber cómo está la vida de ese paciente. Porque no es lo mismo saber que un paciente está con una obstrucción en espirometría, pero cómo afecta eso su calidad de vida. Para eso es muy importante esa evaluación, tomarnos el tiempo y medir estratégicamente con el cuestionario y también con la escala de Disney. En el grupo B tenemos pocas exacerbaciones, pero altos síntomas. Y como ya dije en el grupo E de alta exacerbación, y no importa si tiene pocos síntomas de disnea todos los días, no importa si tiene pocos síntomas de tos, pero hace exacerbaciones frecuentemente. 2 exacerbaciones moderadas o más de un ingreso hospitalario, ya hablamos de grupo E. Cuantificar esa carga sintomática, tener nuestro cuestionario en el consultorio, en la internación del paciente y establecer este grado de disnea. También cuantificar la carga sintomática, justamente con este cuestionario de evaluación de POC, preguntarle qué hace en su rutina, hablar y preguntar. Como ya dijo la doctora, uno al paciente en Paraguay es muy característico que le debe hacer preguntas súper dirigidas, decirle exactamente qué actividades está limitándose, porque el paciente tiende a decirnos, no, normal, no pasa nada, sí, así estoy bien. Hay que hacer estas preguntas, sumar y bueno, el cuestionario nos habla de un valor mayor a 10 y la carga de disnea mayor a 2. Estas son herramientas clínicas de valoración, la escala, el cuestionario y se suman también los biomarcadores. La eterna pregunta, ¿cuándo inicio corticoides inhalados en mi paciente EPOC? Se ha establecido que el recuento de eosinófilos en sangre es justamente uno de los marcadores más importantes para decidir ese inicio de corticoides inhalados. ¿Por qué? Por el alto riesgo que tienen los pacientes que tienen menos de 100 eosinófilos de hacer neumonías a repetición. Pero los que tienen más de 300 eosinófilos por ml tienen una gran respuesta al corticoide inhalado, reducen la mortalidad y la morbilidad. Y también este algoritmo nos ayuda a saber qué tipo de tratamiento vamos a darle al paciente que tiene grupo 1. Le damos un solo broncodilatador, le damos un SAMA, un SABA, un LABA, un LAMA. Generalmente los muscarínicos en un solo elemento para utilizar son muy útiles. Eso también hay que tener en cuenta. El paciente no quiere hacer aerosoles, no quiere hacer pastillas, no quiere hacer... Generalmente, y la estrategia de las guías hablan de el SMART, la utilización inteligente de los tratamientos, que vengan todos combinados de ser posible. El grupo B, que habíamos dicho, pocas exacerbaciones pero muchos síntomas, hablamos de la terapia dual, combinación de un LABA más un LAMA y justamente hablar de que esté combinado en un solo inhalador de ser posible. Ahora, el grupo con muchas exacerbaciones, ahí decidimos la introducción de los corticoides inhalados, especialmente si tienen eosinófilos altos. Favorece fuertemente el uso de corticoides, hospitalizaciones previas por exacerbaciones, más de 2 exacerbaciones al año, eosinófilos en sangre mayor a 300 y una historia de asma concomitante. Favorece el uso, pero con cuidado, una exacerbación al año, eosinófilos entre 100 y 300. Esa es la etapa gris generalmente de si decidimos o no, por supuesto, criterios individualizados por cada paciente. En contra del uso, procesos repetidos de neumonía, eosinófilos menor a 100 y también historias de infecciones por micobacterias. O sea, se agrega entonces que este biomarcador es clave para la decisión terapéutica. Y por supuesto, el pilar no farmacológico en el tratamiento del EPOC. Protocolos de vacunación, como ya dijimos anteriormente también. Medidas esenciales, el cese del hábito tabáquico. Actividad física está recomendada para los 3 grupos y la rehabilitación pulmonar está recomendada para el grupo B y para el grupo E.
En este punto me quiero enfocar que justamente hay una falta de desarrollo muchas veces en el seguimiento al tratamiento no farmacológico de los pacientes. No se sabe a dónde derivar. Por supuesto, la kinesiología respiratoria está muy desarrollada en el país actualmente. Es muy importante poder conectarnos, como ya dije, en forma multidisciplinaria. Mejoran mucho los pacientes con ejercicios de diafragma, con ejercicios respiratorios, técnicas que no solamente van de la palmoterapia anteriormente utilizada, que también, por supuesto, muy útil en el que presenta expectoración abundante, pero existen ejercicios y, por supuesto, el soporte nutricional. Pacientes que se debilitan rápidamente, pierden peso y van perdiendo la efectividad de la tos. Criterios de oxigenoterapia. Por supuesto, el dosar al paciente a través de gasometría cuál es su presión de oxígeno, de CO2, e indicarles adecuadamente qué tipo de instrumento también deben usar, si oxígeno o ventilación mecánica no invasiva domiciliaria en algunos casos. Esto se evalúa generalmente en 2 a 3 meses nuevamente para tratar de desconectar al paciente y hacer su destete progresivo de oxígeno. Entonces, ¿qué yo tengo? Tengo mi paciente con todos los criterios posibles de POC, pero tiene un predominio de disnea. Siempre está con dificultad respiratoria, le cuesta hacer sus caminatas básicas, subir escalones. Si predomina la disnea y ya está con un solo broncodilatador, sumo otro broncodilatador y ahí voy evaluando. Le indico rehabilitación pulmonar, cambio la técnica que está utilizando, si no sabe hacer inhalaciones, porque es muy importante enseñarle a usar la aerocámara, verificar en el consultorio, verificar en la sala de internación si están haciendo bien también la técnica inhalatoria y ver, por supuesto, otras causas. Como siempre digo, el manejo multidisciplinario es súper importante. Y en la disnea no hay indicaciones de corticoides inhalados, porque no mejora ese aspecto. Cuando hay un predominio de exacerbaciones y está en ya la combinación de 2 broncodilatadores, de 2 estrategias, LAMA y LABA, generalmente, si hay eosinófilos mayor a 100, se agrega corticoides inhalados. Llegamos a la triple terapia. Cuando ya llegamos a la triple terapia, el paciente se sigue internando, sigue teniendo exacerbaciones, ya debemos considerar el roflumilaz, menor al 50% del FEV1 y generalmente paciente con bronquitis crónica es un candidato a esta medicación, que es un comprimido vía oral. Por supuesto, como todo medicamento, hay ya evidencias que los pacientes presentan como síntomas gastrointestinales, por lo que ya hay muchas quejas también en el consumo. Acitromicina en pacientes exfumadores, justamente utilizando el componente antiinflamatorio de los macrólidos, pero aquí, por supuesto, siempre el tratamiento multidisciplinario, hacerle seguimiento con el cardiólogo a pacientes ya añosos que están utilizando acitromicina, ver las consecuencias otológicas que podría tener, pero bueno, justamente riesgo-beneficio y en conjunto todos los especialistas. El ajuste de la terapia, como ya dije, por la vía de la disnea, podemos llegar a la suma de los tratamientos, mejorar la disposición en un solo dispositivo, pero justamente cuando ya existe la persistencia de esta disnea, se llegó incluso a tratamientos quirúrgicos para remover volúmenes perdidos del paciente, se habla hoy de la enficentrina, un nuevo medicamento, un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 y 4. Es nebulizado, pero los costos, por supuesto, son altísimos. Solamente hay en Estados Unidos actualmente. Y bueno, está ya aprobado por la FDA. Y cuando tenemos la vía de las exacerbaciones, ya vimos que la escalera que nos decide bajar o subir son los eosinófilos. Hablamos, como ya dije, un FEV1 menor a 50 y predominio de expectoración, catarro, todo, roflumilaz. Y, por supuesto, acitromicina en pacientes exfumadores. Escalamos, iniciamos corticoides inhalados, llegamos a eosinófilos mayor a 300, persisten esas exacerbaciones, se decide muchas veces terapias biológicas. El dupilumab, que también es un inhibidor de la interleucina 4, que justamente se utiliza concomitantemente con generalmente enfermedades de la piel,
está ya bastante extendido en pacientes que presentan muchas alergias, y mepolizumab, también un inhibidor de la interleucina 5. Clasificación de las exacerbaciones. Aquí es donde entran los criterios Roma. Estos criterios hablan de la disnea, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y proteína C reactiva. Anteriormente hablábamos de exacerbaciones solamente por la internación y ya está. Actualmente ya tenemos criterios que podemos observar, medir y cuantificar para decidir justamente las características de esa exacerbación, si es leve, moderada o severa. Y por supuesto siempre diferenciar esas agudizaciones con neumonías, tromboembolismo pulmonar y complicaciones de la insuficiencia cardíaca. El manejo agudo de una exacerbación es evaluar la severidad, suministrar oxígeno, hacer dosaje de gases arteriales, utilizar broncodilatadores, inicio de corticoides sistémicos, generalmente máximo por 5 días, justamente con respecto si no hay signos de infección, la utilización de si hay signos de infección, utilizar antibióticos. Y la ventilación mecánica no invasiva ha demostrado que es el primer tratamiento que hay que realizar para prevenir la intubación y, por supuesto, reducir la mortalidad. Un paciente posterior a una agudización de una exacerbación de POC presenta en el año más del 50% de probabilidades de tener un problema cardiovascular. Hay que prevenir ACV y hay que prevenir infarto agudo del miocardio en un paciente exacerbador de EPOC. El arsenal terapéutico, que por supuesto se solicita generalmente que esté integrado para disminuir muchos factores, además de la contaminación también. Por supuesto, facilitar al paciente su tratamiento y darle ese apego al tratamiento, que es lo fundamental que debemos evaluar constantemente. Porque sabemos que nos dicen, sí, estoy haciendo y no estoy mejorando, pero bueno, ¿cómo podemos verificar eso? Eso también es una responsabilidad nuestra. Como conclusiones, las novedades del 2026 hablan cambios de paradigma, la fusión y la integración de los criterios de clasificación, la precisión biológica con los eosinófilos y, por supuesto, que las terapias de rescate sean lo más útiles y prácticas para el paciente. También los antimuscarínicos de larga duración con su mecanismo, que generalmente se pueden utilizar como monoterapia, pero bueno, si vamos escalando, se van sumando hasta decidir el inicio de corticoides inhalados con el criterio biológico, que es la dosificación, o sea, la cuantificación de los eosinófilos en sangre. Y el bucle de la atención de POC hoy en el 2026 es evaluar los síntomas, utilizar las escalas, los criterios que tenemos para verificar y observar y cuantificar cómo está el paciente en su día a día. Por supuesto, indicar una espirometría y el dosaje de eosinófilos. Iniciar los tratamientos farmacológicos de acuerdo a la clasificación A, B y E. Y también enfatizar en los tratamientos no farmacológicos, la prevención con vacunas y la rehabilitación respiratoria. Revisar la adherencia, cuál es la técnica de inhalación, cambiar si el paciente no sabe utilizar, si no está comprendiendo, la carga de los síntomas, prevenir nuevas exacerbaciones y, por supuesto, ir ajustando con las escalas de si mi paciente predomina con disnea o predomina con exacerbaciones y decidir qué mejor terapia podemos ir indicándole y, por supuesto, saber también las limitaciones económicas que representan y qué podemos hacer. Es por eso que insisto mucho en la rehabilitación respiratoria y las técnicas de autocuidado en la casa. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que estoy encantada con las 2 charlas que escuchamos hasta ahora. Excelente. Quiero contarles que teníamos una charla más de asma, pero nuestra speaker estaba un poquitito enfermita y para preservar sus cuerdas vocales vamos a guardar para otra oportunidad. Antes de presentarle al siguiente disertante, quiero agradecer a LASCA en nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por apoyar siempre la formación médica continua, y gracias a la industria es que nosotros podemos tener estos eventos con acceso a nuestros residentes, a nuestros compañeros de trabajo diario, que como les dije hace rato es sumamente importante seguir actualizándonos día a día.
Bueno, le guardamos entonces a la doctora Nilsa para una próxima oportunidad. A continuación, el doctor Nelson Lepretti, él es especialista en neumología, nos va a hablar de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Por favor, doctor, este es tuyo. Muy buenos días, yo soy el doctor Nelson Lepretti, neumólogo, formo parte de la unidad de sueño del INERAM. Hoy les voy a estar hablando un poquito de apnea obstructiva del sueño. Como introducción, la apnea obstructiva del sueño es un trastorno que se da por el colapso, puede ser total o parcial de la vía aérea superior. Como su nombre lo dice, ocurre durante el sueño, lo que hace que haya episodios recurrentes de obstrucción de la vía aérea. Esto es como consecuencia de una alteración anátomo-funcional. Esto provoca desaturación, cambios en la presión intratorácica, microdespertares o arousals y también fragmentación del sueño. Esto a largo plazo tiene muchas implicancias a nivel cardiovascular, metabólico, provoca también un estado inflamatorio, así como alteraciones en la calidad de vida de los pacientes y una alteración en el estado cognitivo-conductual. Como criterio de diagnóstico, si bien toda persona debería tener un índice de apnea menor a 5, todo paciente con un índice igual o mayor a 15, independientemente de los síntomas que presente, ya es criterio para el diagnóstico de apnea. O paciente con un índice igual o mayor a 5 con uno de los siguientes síntomas, como excesiva somnolencia diurna, sueño no reparador, cansancio excesivo o deterioro de la calidad de vida, obviamente no explicado por otra patología. En cuanto a los eventos respiratorios, solamente para dar hincapié a los nombres, tenemos las apneas obstructivas centrales, las hipopneas y las apneas mixtas. En cuanto a la clasificación de la severidad de las apneas, por muchos años se utilizó solamente la cuantificación de la cantidad de los eventos de apneas que tenían los pacientes. Esto demostró de que con el tiempo no era lo mismo clasificar un paciente con una apnea moderada con comorbilidades que sin comorbilidades o con antecedentes previos de alguna un antecedente cardiovascular que afectaba totalmente el pronóstico del paciente. Como para clasificación, entonces se utilizó una escala multidimensional. Se utilizó la escala de índice de apnea y hipopnea, que si bien es leve de 5 a 14, de 15 a 29 es moderada, es severa o grave del 30 a 49 y 50 o más muy severa. También se utilizó el CT90, que es el CT90, es el tiempo que el paciente pasa desaturando por debajo de 90. Esto también hace hincapié de que muchos pacientes son catalogados como desaturadores, pero no siempre se presenta de la misma manera, porque hay personas que de por sí saturan 99, pero durante todo el estudio pudo desaturar hasta 90 o hasta 91. ¿Qué pasa ahí? Que estos pacientes marcan un CT90 de 0, pero en realidad para lo que es la fisiopatología ya hay una afección de por sí para esa persona. Luego tenemos la escala de somnolencia de Edwards, que si bien es una escala muy subjetiva, ya que hay una gran heterogeneidad de sintomatología en la presentación clínica de todos los pacientes. Luego tenemos el índice de masa corporal y los factores de riesgo cardiovasculares, si hay o no y si hay antecedente de algún evento cardiovascular previo. En cuanto a los factores de riesgo tenemos dislipidemia, hipertensión, diabetes y en cuanto a los eventos cardiovasculares ya tenemos desde infartos, ACV y demás. En cuanto a la fisiopatología, voy a intentar ser breve. Se da por un colapso de la vía aérea superior. Esto está predispuesta generalmente por la obesidad. La obesidad, como sabemos, hay acumulación de grasa a nivel de los tejidos, a nivel de la base de la lengua, de los músculos perifaringios, que hace el colapso de la vía aérea. También hay alteraciones a nivel amigdalar, a nivel de los adenoides, que es muy frecuente en las criaturas. Es la causa generalmente de la apnea en niños y en algunos adultos jóvenes que, por ejemplo, no presentan sobrepeso. Tenemos también alteraciones máximo-mandibulares como la retrognatia, micrognatia, edemas en las vías aéreas superiores y forma y diámetro. Hay personas que ya nacen de por sí con una vía aérea más estrecha. Y también tenemos propiedades tisulares como personas con macroglosia, así como también sabemos que hay cierta predisposición con ciertos tipos de pacientes y como la posición del paladar. Obviamente, este colapso causa de que el sistema
nervioso manda señales como para que siempre haya un bajo umbral de despertar y como para intentar abrir nuevamente las vías aéreas. Obviamente hay cierta alteración en cuanto a los músculos dilatadores en las vías aéreas, por eso es lo que siempre se repite el ciclo. Una vez se abre la vía aérea, vuelve a colapsar, entonces el mecanismo compensatorio se repite siempre. En cuanto a la prevalencia, hay una gran variabilidad en cuanto a la epidemiología. Se estima aproximadamente que un 4 a 30% de la población padece de apnea. Pero ¿qué pasa? Este estudio habló de que solamente 16 países tienen registro de la cantidad de pacientes con apnea. Entonces ellos traspolaron a través de eso al resto de los países. Utilizaron índice de masa corporal, la raza y la proximidad diagnóstica. Con esto hicieron un estimativo de cuánto le correspondería a Paraguay y ellos utilizaron un rango etario de 30 a 69 años y de esto traspolaron que aproximadamente el 30.5% de los pacientes tenían más, o sea, 15 o más eventos. 60,5 correspondía a 5 o más eventos. Bueno, cualquier persona puede padecer apnea obstructiva del sueño, pero hay ciertos factores que predisponen a que esto aumente. Por ejemplo, el sobrepeso, como dije, la acumulación de grasa, y así como también hay enfermedades que predisponen al sobrepeso, como el síndrome de ovárico metabólico poliendocrino, o como también la enfermedad con hipotiroidismo. Tenemos la edad avanzada, el riesgo aumenta con la edad. El sexo masculino tiene 2 a 3 veces más de riesgo de presentar apneas. Esto se va igualando a partir aproximadamente de los 60 a 70 años con la menopausia en las mujeres. Esta comparación es solamente con el estado premenopáusico. Los antecedentes familiares, la vía aérea estrecha, como había dicho, congestión nasal crónica nocturna se asoció más también a las apneas y el tabaquismo. Y el impacto clínico. Si bien sabemos que todo paciente tiene su colapso de vía aérea, tiene desaturación, microdespertares, fragmentación del sueño, cambios en la presión intratorácica, y esto da como mecanismos intermediarios ciertos tipos de factores. Estos aumentan la probabilidad de accidentes cerebrovasculares, infartos, peor manejo de la presión arterial, tenemos el patrón no dipping en estos casos, tenemos más riesgos de arritmia por activación simpática, muerte súbita y una disregulación metabólica. Los pacientes generalmente suelen tener dislipidemias, más resistencia a la insulina, más factores de riesgo como para tener diabetes. Hay un deterioro en el estado cognitivo, hay pacientes que tienen más riesgo a tener demencia, enfermedad de Alzheimer y hasta inclusive se habló sobre factores de riesgo para el cáncer. Este tipo de pacientes tienen muy mala calidad de vida, entonces generalmente viven con mucha sintomatología y generalmente tienen muchos factores de riesgo como para accidentes de tránsito. Generalmente pasa mucho en los pacientes que manejan a larga distancia o inclusive si son muy sintomatológicos en la vida diaria luego. Tuvimos casos, por ejemplo, que pacientes con mucha sintomatología cocinando se quedaron dormidos, parados, metieron la mano en el fuego y se despertaron ya en el hospital con la mano amputada. Bueno, acá les traje este estudio que se lanzó en el Lancet, que hablaba sobre la apnea y el accidente cerebrovascular isquémico. Si bien de por sí la apnea es un factor de riesgo para eventos isquémicos, también habló de que también afectaba en la recurrencia y en la recuperación deficiente. Bueno, ellos vieron que las personas que sobrevivían al ictus, más del 50% de ellos presentaban apneas en el estado agudo, del fenotipo obstructivo. Si bien muchos de ellos se recuperaban, hasta un tercio de ellos persistían en la fase crónica con una apnea moderada severa. Ellos vieron que un tratamiento precoz de la apnea mejoraba la calidad de vida y disminuía los factores de riesgo a largo plazo. Y luego este estudio que habló sobre la apnea del sueño en mujeres. Esto se ve ya que las mujeres tienen una presentación atípica en cuanto en el estado posmenopáusico. Se vio
que las mujeres, por presentar otro tipo de sintomatología diferente a los varones, contribuían mucho al infradiagnóstico y a un retraso en el tratamiento. Esto se debe mucho a los cambios hormonales, ya que el estado de la progesterona y el estrógeno tendrían un factor protector en las mujeres. Por eso, inclusive, existen muchos estudios que hablan sobre el tratamiento de la semaglutide, tirzepatida, junto con la terapia hormonal, en las mujeres posmenopáusicas para el control del descenso de peso y el tratamiento de la apnea. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el cuadro típico es sexo masculino, edad media, tiene sobrepeso, obesidad, roncador, apnea presenciada, excesiva somnolencia diurna y con factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos. Hago hincapié en esta triada. En cuanto a los síntomas nocturnos, ronquidos, apneas presenciadas, y en síntomas diurnos, excesiva somnolencia diurna. Esto es prácticamente ponerle la firma de que el paciente va a tener apnea obstructiva del sueño. Luego tenemos también episodios asfícticos, despertares nocturnos, insomnios, y en los síntomas diurnos estos pacientes viven muy cansados, obviamente un sueño no reparador, tienen cefalea, tienen más riesgo de depresión, dificultades en la concentración, alteraciones en la memoria y en algunos casos disminución de la libido y en los hombres impotencia. La mayoría de los pacientes no consultan de por sí, como ellos ya es algo habitual para ellos, entonces no consultan por eso, sino que es la pareja lo que siempre les lleva a consultar. El famoso, mi marido ronca todo el día, o sea, toda la noche, es imposible dormir, parece que se va a morir, deja de respirar, a veces se despierta desesperado, le falta el aire. Entonces, generalmente la causa es más por cuestiones de pareja muchas veces. Como son cuestiones que ocurren durante el sueño, el paciente no, como ocurren microdespertares, no siempre es consciente de lo que está pasando. Y para no alargar mucho acá, siempre una buena anamnesis, hábitos de sueño y tenemos que tener también que la ingesta de alcohol y el consumo de fármacos, que acá es muy habitual, el consumo de clonazepam, alprazolam y demás, esto empeora la sintomatología. El paciente te va a decir luego, cuando mi señora o mi esposo toma, esto es mucho peor. Y luego tenemos una escala de somnolencia de Edwards. Esta es una escala de somnolencia que utiliza es un test, pero es algo muy subjetivo porque el paciente muchas veces no tiene la presentación típica. Y es algo como para evaluar solamente qué probabilidad de que el paciente se quedaría dormido en determinadas situaciones. Luego tenemos el cuestionario de Stockman. Este es uno de los más sensibles para el cribado en pacientes con apneas moderadas a severas. Es muy sensible, utiliza el ronquido, famoso de los pacientes que roncan, inclusive se escucha detrás de la puerta. Tenemos que el paciente vive generalmente cansado, fatigado, somnoliento durante el día. Tenemos las apneas presenciadas, mal manejo de las cifras tensionales o pacientes que son recientemente diagnosticados con hipertensión. El índice de masa corporal mayor a 35, edad mayor de 50 años, sexo masculino y la circunferencia cervical, más de 40 en varones y más de 38 en mujeres. Siempre una buena exploración física, como ya les hablé sobre la circunferencia cervical, el índice de masa corporal, el tipo de obesidad y la exploración de las vías aéreas en la parte superior, que es la fosa nasal y orofaringeo. Por ejemplo, la posición del paladar, el tamaño amigdalar y el perfil facial. Bueno, este es un estudio que habló sobre el clúster de los pacientes. Habló sobre que hay demasiados tipos de presentaciones en cuanto a los fenotipos de pacientes. Habló, por ejemplo, de los pacientes mayores a 65 años, que son obesos pero no son somnolientos. Tenían riesgo de tener comorbilidades y tenían un elevado índice de eventos, así como hipoxemia nocturna. Luego teníamos las mujeres de 30 a 60 años, que tenían síntomas más asociados a la parte del sueño y con más prevalencia a tener depresión e insomnio. Tenían riesgo de comorbilidades intermedias, generalmente tenían hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria y tenían una carga de eventos de hipoxemia nocturna moderada. Y luego el cuadro típico es el varón de 50 a 65 años, obeso, con excesiva somnolencia diurna,
si bien tienen bajo riesgo de comorbilidades, tenían un elevado índice de eventos y una desaturación moderada. Eran los que más tenían riesgo de tener accidentabilidad al manejar. Y luego tenemos pacientes jóvenes, menores a 50 años, no obesos, pero son roncadores. Tenían leve a moderada somnolencia diurna, generalmente no presentan comorbilidades, pero tenían igual elevado índice de eventos, baja carga hipoxémica, y generalmente este tipo de pacientes, generalmente la alteración está a nivel de la vía aérea superior. En cuanto a los exámenes complementarios, va a depender mucho de lo que tenga de comorbilidad el paciente y qué es lo que sospechamos nosotros. Generalmente un laboratorio de rutina y ahí ya le pedimos el perfil lipídico, perfil tiroideo, hemoglobina LK, y en algunos casos nosotros pedimos bicarbonato sérico si es, por ejemplo, un síndrome de hipoventilación asociado a la obesidad. Evaluación en la parte respiratoria, desde una pulsioximetría, espirometría, gasometría y en algunos casos DLSO e inclusive test de marcha. En cuanto a la parte cardiovascular, en muchos casos el electrocardiograma sale normal, pero nosotros vemos nuestro registro poligráfico de que hay frecuencias cardíacas que, por ejemplo, disparan o hay bradicardia bastante importante. Entonces, en muchos casos nos llevan a solicitar Holter. Y ecocardiograma. Según los estudios de imagen, generalmente con una radiografía ya basta, pero en algunos casos pedimos estudio de tomografía. Siempre va a depender del perfil del paciente. Pero a mí particularmente me gusta más la poligrafía respiratoria porque es algo más accesible, hay a nivel público, no necesita tanto personal y en cuanto al periodo también es de menor costo y está muy bien relacionado para el diagnóstico de la apnea obstructiva. Como manejo terapéutico voy a intentar simplificar. Bueno, siempre es una buena anamnesis, con esto evaluamos el riesgo, la probabilidad de que tenga o no apnea, solicitamos el estudio, poligrafía o polisonografía y con esto hacemos el diagnóstico. Clasificamos al paciente según sus eventos porque según sus eventos vamos a ver si es que amerita, qué tipo de tratamiento amerita. En algunos casos los pacientes no siempre van a necesitar CPAP. El CPAP es el tratamiento que mejor está estudiado y mejor ha demostrado los beneficios que presenta. Sí o sí, a todo paciente nosotros hay intervenciones básicas obligatorias, que es la higiene del sueño, la dieta, ejercicio y descenso de peso. Para el descenso de peso se tiene en cuenta ahora mucho la posibilidad del paciente, ya que ahora están los nuevos tratamientos que son con los péptidos. El semaglutida, tirzepatida y demás, se vio que mejora mucho el descenso del índice de eventos, pero en muy pocos casos el paciente en realidad pasa a tener una apnea, pasa a ser normal, a un estado normal. Siempre hay índices residuales como para seguir el tratamiento concomitante con el CPAP. En algunos casos inclusive está indicado considerar proponerle al paciente una cirugía bariátrica. Y en algunos casos hay causas reversibles, por ejemplo en el lado de otorrina, como por ejemplo la hipertrofia amigdalar, los adenoides, que es algo muy frecuente y que en los niños muchas veces ya soluciona el cuadro, y en el adultos jóvenes. Dependiendo en muchos casos el CPAP, hay gente que no tolera y demás, entonces se tienen que ver alternativas si no es candidato quirúrgico, por ejemplo, a dispositivos de avance mandibular. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Normalizar los índices de eventos, disminuir los costos hospitalarios, reducir el riesgo a complicaciones, restaurar la calidad de sueño y mejorar la desaturación. Hay variedad de tipos de equipos, pero vamos a hacer un poquito de hincapié al CPAP, que es el más conocido. ¿Qué es lo que hace el CPAP? Envía presión positiva continua en la vía aérea. ¿Qué es lo que hace? Toma el aire ambiente, lo envía con presión y lo que hace es mantener permeable en todo momento la vía aérea, normalizando la cantidad de eventos. Y para concluir, mensaje para la casa. La apnea es muy prevalente, es muy infradiagnosticada, por eso es que la heterogeneidad de los pacientes, el fenotipo de la presentación clínica, es que muchas veces va a marcar la diferencia de una buena anamnesis, una buena historia clínica dirigida para saber cuándo sospechar, pedir el estudio, diagnosticar y comenzar un tratamiento precoz, porque esto va a marcar la diferencia en que haya o no una mayor morbimortalidad, para que aumente o no el riesgo de complicaciones cardiovasculares y metabólicas. Y me cabería a destacar que es de manejo multidisciplinario.
porque no solamente es del rol del neumólogo, también los clínicos, cardiólogos, diabetólogos o endocrinólogos, la parte de nutrición y en algunos casos inclusive de psicólogos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que es una enfermedad muy interesante y infradiagnosticada. Yo tengo un paciente, yo hago consultorio de obesidad y le pregunté, ¿verdad?, si roncaba y todo eso y le mandé a hacer todos sus estudios. Me dijo, doctora, nunca nadie me preguntó eso y realmente me cambiaste la vida, me dijo, porque empezó su terapia con CPAP y todo eso, por el sábado que él tenía o sea, que él consideraba que era normal roncar y quedarse así sin oxígeno durante el día. Bueno, no sé si quieren pasar nuestros expositores, por favor. Y que el auditorio prepare sus preguntas. Allá ya veo 4 residentes con muchas preguntas que tienen ganas de hacer. ¿Qué? No, acá está. Vénganse acá. Voy a empezar con las preguntas. Buenos días para todos. Para la doctora en particular, quería hacerle una consulta sobre para el dosaje de eosinófilos, que era, en el tema nos hacía una clasificación. ¿Cuál sería el momento ideal para realizar ese dosaje? Porque en general nosotros tenemos el contacto con los pacientes en su peor momento, más o menos, al menos en la parte de internados, ¿verdad? Entonces, le hacemos el ingreso, esperamos un poco que mejore, ¿cuál sería el momento ideal? ¿O cuándo deberíamos exactamente en el tiempo repetir después? Sí, bueno, generalmente lo que hablan las guías del momento de solicitud es dependiendo, ¿verdad? Las exacerbaciones, los criterios romanos hablan justamente de los eosinófilos porque hablan más que nada de tratar esas exacerbaciones. Lo que habla el dosaje de eosinófilos es para decidir el tratamiento del paciente, entonces sería más que nada al momento del consultorio, del seguimiento, porque es una clasificación para decidir el tratamiento diario y la prevención. Justamente cuando se decide el inicio, por ejemplo, de medicamentos biológicos, no se toma en cuenta la exacerbación, no es un tratamiento de tratamiento agudo, es un tratamiento preventivo, es un tratamiento sostenido. Entonces, más que nada habla de cuando el paciente está en su vida diaria, al momento del consultorio, cuando los de medicina interna nos deriven a los neumólogos el tratamiento de los pacientes con EPOC, ahí justamente podemos solicitar ese dosaje de eosinófilos y decidir el camino del tratamiento. Gracias. ¿Otra pregunta? Mi alma de internista me traiciona, chicos. Muchísimas gracias por la excelente exposición y les quiero comentar un caso clínico que se me presentó. Paciente de 45 años, perimenopáusica, por todos sus análisis laboratoriales, y ella hacía una arritmias paroxística. La estudié muchísimo, le indagué muchísimo y la historia clínica no falla. Le pedí inclusive que, utilizando un poquito la era moderna, que le graben durante el sueño que tenía de madrugada, y se me hacía que tenía apnea del sueño, y finalmente la paciente terminó con el diagnóstico de arritmias paroxísticas por apnea posicional. Y eso fue mediante que tuvo una neumonía y finalmente tenía historia de exposición a masas. Entonces tuvimos que terminar haciéndole una tomografía y teníamos áreas así de una disfunción ya a nivel neumológica. Entonces cuando ustedes estaban exponiendo, me vino la historia clínica de esa paciente y tenía un factor en contra, que ella nunca había recibido ni vacuna antineumocóxica ni vacuna contra la influenza. Entonces con esos factores de riesgo ella se complicó y fue así un triplete en un paciente.
Entonces me gustaría que me digan cómo abordar tempranamente esas sospechas clínicas, por favor. Y va para los tres las preguntas. Gracias. Voy a empezar yo, el área infectológica. Realmente el consultorio para nosotros es muy amplio, ¿verdad? Yo te entiendo porque en la consulta es muy difícil porque siempre queremos abarcar prevención cardiovascular, prevención de enfermedades metabólicas y queremos terminar la consulta, no nos da el tiempo y tantas cosas realmente. Y la prevención toma mucho tiempo, ¿verdad? Pero justamente es lo que da más impacto, ¿verdad? Está la doctora que está atrás tuyo, es mi colega del área ambulatoria, y nosotros en el consultorio, por ejemplo, tenemos frente al área del consultorio ya está el vacunatorio. Y entonces es una estrategia todo el año recomendar a los pacientes, porque si bien hay poblaciones de riesgo para ciertos gérmenes, hay vacunas especiales para estas poblaciones de riesgo, todos tenemos la indicación de recibir vacunas. Entonces, ¿hay vacunas especiales? Sí, hay vacunas especiales, pero todos tenemos la indicación de recibir ciertas vacunas universales, vacuna anti-COVID, vacuna universal. Entonces uno le pregunta, perdón, anti-influenza, uno le pregunta al paciente si tiene vacunas y sí, yo ya tengo todas las vacunas. ¿Qué vacunas tenés? Y tengo las 3 de COVID. Eso fue hace 5 años, o sea, no. Entonces hay que preguntar y si te dicen sí y no sé, y a ver tu tarjeta, a ver tu carnet electrónico. Entonces hay que volver a insistir, no cansarnos de recomendar vacunación. La prevención siempre es una estrategia de alto impacto, sea cual fuera la entidad nosológica que estamos manejando. Si bien, como ya dije, hay poblaciones de riesgo, todo el año nosotros tenemos que no cansarnos de recomendar vacunas porque finalmente cuando nosotros recomendamos nunca vamos a llegar tarde con el paciente haciendo una prevención con vacunas. Está demostrado actualmente, por ejemplo, con la vacuna coadyuvantada de influenza, por ejemplo, que es la que se recomienda. En nuestro país ya tenemos más de 50 años. Es uno, como yo dije en la charla, uno de los países que mejor cobertura vacunal tiene con respecto a otros países y tenemos que aprovechar. Y eso, hoy por hoy, es un trabajo multidisciplinario, ya que al disminuir nosotros la internación de pacientes por influenza, y estoy hablando solamente de influenza, no estoy hablando de neumonía asociada a gérmenes bacterianos, al disminuir, por ejemplo, la internación por influenza, nosotros disminuimos la internación por comorbilidad de otros pacientes, porque bien sabemos que los pacientes mayores de 50 años, hoy mayores de 30, 40 años, ya tenemos muchas morbilidades, los pacientes mayores de 50 años son los que más lentamente responden a todos los tratamientos. Y eso claramente, al hacer una prevención, disminuye totalmente el resto de la cadena de sucesos al evitar esas enfermedades infecciosas. Bueno, en cuanto a mí, yo sí o sí priorizaría el diagnóstico, hacer el diagnóstico, ver la carga hipóxica, qué tantos eventos tiene, qué desaturaciones. Como estos eventos causan de por sí una activación simpática, como para intentar abrir las vías aéreas, también hace un aumento del consumo de oxígeno, una remodelación cardíaca a largo plazo. Entonces también estas arritmias están asociadas a eso. Entonces con esto también se debería ver si es que con esto se maneja mejor la parte activa de la arritmia de por sí. Bien, en este tipo de casos también, al momento de la evaluación en consultorio, tener estos cuestionarios disponibles, son de fácil impresión, ya tenemos también digitalmente la facilidad, entonces tomarnos ese tiempo de hacer las preguntas que al paciente se le escapan del recuerdo para poder evaluar cómo está teniendo el sueño, su vida diaria, qué sensaciones tiene, si tiene sensaciones de palpitación, si tiene algún tipo de inestabilidad. Y muchas veces no dejarlo solamente al concepto de
esta perimenopáusica, es algo hormonal, es normal, te va a pasar nomás luego. Justamente buscar descartar físicamente la posibilidad de algo que le esté ocurriendo al paciente antes de llegar solamente al concepto de son cambios hormonales, es normal, te va a ocurrir. Y se va deteriorando muchas veces el paciente por presuponer sin tener estas guías completas, sin tener dentro de su carpeta ya por lo menos una evaluación de los cuestionarios de Disney, del cuestionario de EPOC, en este caso que estuvimos hablando, y bueno, todos sus electrocardiogramas, y ya se le solicitó algún estudio también de imagen como la TACAR, que vemos es muy importante en personas de 20 a 50 años con exposición a biomasa muy frecuente en nuestro país, considerando justamente como tema de salud pública la posibilidad de generar conciencia en evitar quemar basura. A nivel del interior del país que está ocurriendo, la quema de pastizales es muy frecuente, entonces en el interior del país ocurre muchísimo más el hallazgo de personas jóvenes con EPOC, por ejemplo, y bueno, a consecuencia de todo eso también la afectación cardíaca que genera y por supuesto termina también generando trastornos del sueño. Entonces, una búsqueda activa, como dije, es muy importante. Evaluación clínica, imágenes y complementar también con estudios funcionales respiratorios. Me pareció, doctora, muy interesante lo que comentaste, porque tenemos en el consultorio, en el consultorio general, muchas veces la visita de los pacientes que acuden por un chequeo general, ¿verdad? Y esa es la oportunidad que no hay que perder, ¿verdad? Y si bien se van solamente para un chequeo, realmente ese es el momento que hay que invadirle al paciente con las preguntas. Porque muchas veces, así como dijo la doctora, inclusive normalizamos, porque nosotros también somos pacientes, normalizamos muchas situaciones ya por edad o por factores externos cuando realmente es todo corregible y hay que abordar precoz y tempranamente. Entonces, yo creo que cuando el profesional está en conocimiento de todas estas situaciones y todo esto, a mí me sorprende la cantidad de instrumentos que hay como para abordar y cómo de verdad deberíamos de profundizar el entorno, ¿verdad? Por suerte hay especialistas para complementar y para ayudarnos, pero es importantísimo poder reconocer a tiempo. Y algo que hoy por hoy se habla mucho en todas las instancias es el envejecimiento saludable. No llegar a tratar las enfermedades crónicas, sino ya prepararnos, porque todos estamos acá ya a nivel terciario superior, prepararnos para este momento, ¿verdad? 40, 50 años, estamos en la curva. Estamos bien. Podemos estar curva mejor. Curva ascendente, por favor, aclara, doctora, no, esa curva así. Sí, pero la idea es llegar bien pasado los 60 años. Ese es el objetivo, el envejecimiento saludable, y uno tiene que prepararse para eso, ¿sí? Ese es el objetivo de todos. Nuestro objetivo como médicos tiene que ser prepararle a nuestro paciente y ya hablarle precozmente, hacer una prevención en todas las instancias de salud. Excelente. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien que quiere hacer? Me encanta este público que quiere participar. Gracias. Hola, buen día. Tengo dos preguntas. Una es cómo yo voy a abordar en el manejo antibiótico de los pacientes con neumonías recurrentes o neumonías persistentes. Cómo yo le voy a ir evaluando en la elección del antibiótico más adecuado para en ese caso. Y en cuanto a los pacientes con EPOC que hacen neumonías, que tienen su tratamiento de mantenimiento con un corticoide inhalado y un beta-agonista de larga acción y hace un episodio de neumonía, a esos pacientes que le internamos, ¿es recomendable mantener ese corticoide inhalado o se debe suspender? Esa es mi duda. Bueno, con respecto a las neumonías recurrentes, realmente hay que hacer varios diagnósticos diferenciales,
porque probablemente ese es uno de los errores más frecuentes, que asumimos que son neumonías recurrentes por el mismo germen y habría que buscar diagnósticos diferenciales o enfermedades de base subyacentes no diagnosticadas que simulan neumonías recurrentes, ¿verdad? Probablemente hay muchas enfermedades, o sea, no probablemente, hay muchas enfermedades sistémicas que se manifiestan de esa manera cuando el paciente no hace todavía o no está todavía diagnosticado con la enfermedad muchas veces inmunosupresora que está causando eso. Hablo, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes y hablo también de HIV, que mucho vemos en el día a día, porque generalmente son pacientes que lucen bien, están bien o tienen algún déficit linfocitario que de buenas a primeras no salen en los estudios primarios, pero con estudios más complejos de recuentos linfocitarios específicos podríamos llegar a tener algún diagnóstico mucho más específico. El manejo de las neumonías recurrentes también habría que ver el tipo de antimicrobiano que se está utilizando y por qué, con qué se está tratando. Porque eventualmente nosotros podríamos asumir un fracaso terapéutico o alguna resistencia antimicrobiana, por eso no responde al antimicrobiano. La mayoría de las situaciones, cuando nosotros tenemos enfermedades respiratorias a repetición, muchas son intersticiales versus virales, y las virales son por diferentes gérmenes. Entonces hay que ver realmente con estudios complementarios cuáles. No siempre es tratar con antimicrobianos, a veces la estrategia es incluso dejarles sin antimicrobianos y ver cómo evoluciona con otros tratamientos y ver realmente si es o no el curso de una enfermedad bacteriana. No sé si me explico. Con respecto a la otra pregunta era antimicrobiano en pacientes hospitalizados en curso. No, eso no se suspende. El paciente continúa con los broncodilatadores o con el manejo que tiene de base. Eso no, ningún tratamiento de base se suspende en el curso de la internación. Cuando se hace el tratamiento de corticoides a altas dosis, es solamente para neumonías asociadas a la comunidad en pacientes graves. Solamente esa es la única indicación, pero otros corticoides, si son pacientes, inclusive si son pacientes con inmunosupresión que tienen, nosotros vemos en el manejo de pacientes con enfermedad autoinmune, estamos muy acostumbrados a ver pacientes con prednisona, 5 miligramos día, 10 miligramos día, en tratamiento de mantenimiento, eso tampoco se suspende, eso sí en curso pues sabemos el efecto que tiene el suspender ese tratamiento de mantenimiento también, eso no hay ninguna objeción al respecto. Espera, que te llegó el micrófono. No. Sí, gracias doctora por su respuesta. Mi consulta es específicamente en el contexto del paciente con EPOC, con corticoides inhalados de mantenimiento. Yo suelo ver en los hospitales que cuando cursan con una neumonía se les suspende su corticoide inhalado. Esa es la conducta que me dejó en duda si es correcto o no es correcto hacer. No se suspenden los corticoides inhalados. En nuestro país generalmente no vienen separados, por ejemplo los LAVA solos no vienen, entonces vienen ya con su corticoide inhalado, vienen combinados. Solamente los antimuscarínicos son los que vienen sin corticoides, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, más que nada para su prevención a largo plazo, por ejemplo el salmeterol ya viene combinado generalmente con fluticasona, ¿verdad? Entonces no se suspende. Más que nada en el momento de la decisión de iniciar corticoides inhalados es en el paciente que está empezando su trayecto diagnóstico a EPOC y que ¿con qué iniciamos? Y generalmente es un LAMA, que es un antimuscarínico. Gracias. Eutropio. Gracias, doctora. Ahí teníamos una pregunta. Bueno. ¿Qué tal? Buen día. Mi consulta es sobre los cultivos de esputo. La doctora había comentado que por manejo ambulatorio, por ejemplo, no se sugiere pedirle al paciente un cultivo de esputo. También se sabe que en la terapia en pacientes intubados sí se sugiere hacer cultivos de esputo seriados, ¿verdad?, en los pacientes. Y mi consulta es en la sala común, que es nuestra sala de medicina interna, ¿verdad? Un paciente que viene por una neumonía, una exacerbación de EPOC,
y que sí expectora, se sugiere pedirle tomar la muestra para un cultivo de esputo para redirigir mi antibiótico-terapia o continúo nomás con antibiótico-terapia empírica adecuada a mi paciente? No, solamente neumonía asociada a la comunidad grave tiene recomendación de cultivo microbiológico, tanto en esputo como en sangre. Si es moderada, no. Si es leve, tampoco. Leve, o sea, si es internado es porque es moderada. Pero Bueno, no gracias, tiene indicación. doctora. Y una última consulta. Pero vemos, doctora, te voy a decir, Sí. el día a día es cultivo seriado. O sea, yo no te voy a decir, todos los días vemos. Y realmente es una de las situaciones que más arroja confusión a la hora de tomar conductas terapéuticas, porque generalmente arroja diagnósticos o arroja resultados que pueden ser gérmenes causales de la infección o pueden ser colonizantes de vía aérea y genera una situación donde el médico tratante debe decidir, ¿verdad? Como yo dije hace rato, parece muy fácil lo que digo, pero realmente todo se hace a los pies del paciente y cada resultado es en base al contexto clínico del paciente. El cultivo microbiológico debe ser solicitado en base a algo, en base a una sospecha, en base a un fundamento y debe estar estructurado ese protocolo de estudio microbiológico. No es porque ya se va a ir de alta y vamos a hacerle un control, no es porque ya tiene varios días de antibiótico, tiene que estar con un sustento científico la solicitud del estudio microbiológico. Gracias, doctora. Y una última consulta, que pacientes que tuvieron una hospitalización reciente, ¿verdad? Ya vienen otra vez a internarse en menos de 90 días. ¿Ya tengo que cubrir Pseudomonas SARM o necesito un cultivo previo positivo para cubrir esos gérmenes? Y si tiene indicación de internación en sala, probablemente tu enfoque va a ser con una cobertura para esos gérmenes. Entonces lo que podrías hacer, o sea, lo que se recomienda es el inicio con una cobertura en las primeras 24, 48 horas y luego una reevaluación. Lo que vemos más frecuentemente, que es lo que corresponde, es paciente con internación reciente, lo más probable es que esté colonizado o tenga un germen asociado a la internación previa. Entonces se hace la cobertura y de acuerdo a la respuesta se ve si hay incluso opciones de manejo vía oral si la respuesta es favorable, ¿verdad? Pero si tiene esos factores de riesgo se debe cubrir para esos gérmenes. Excelente, muchas gracias, doctora. Bueno, si no hay más preguntas, yo quiero hacer una última pregunta. Para el doctor, ¿dónde hay en el público, verdad? Muchas veces los pacientes no tienen los medios para acceder en el ambiente privado para una polisomnografía que está rondando, creo que 2 millones aproximadamente. Y en los hospitales públicos, ¿dónde le puedo decir que hay? Yo sé que hay en clínicas porque se están haciendo. ¿Y qué otros lugares le puedo recomendar? O una poligrafía, ¿verdad? En realidad, a nivel público, poligrafía respiratoria es como tal. En Luque, tengo entendido que hacen con un sistema un poquito más simple, y en el INERAM. Luque, INERAM y clínica. Sí, el INERAM tiene, solamente que sí o sí, tiene que pasar por evaluación por un neumólogo, le hace la rederivación al consultorio de sueño. Ok, genial. Muchísimas gracias. ¿No hay más preguntas? Bueno, ahora sí vamos todos para sacarnos la foto grupal. Dale, doctor, por favor, te esperamos. Modo albirrojo todos, ¿eh? Muchísimas gracias al INERAM por mandar estos disertantes de lujo. Realmente fue un placer escucharles. Aprendimos muchísimo esta mañana. Y Alaska, como siempre, que gracias a la industria es posible este tipo de actividades, como dije hace rato. Por favor, pasen todos hacia adelante con sus... ¿Qué, doc?